Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Vamos con el número 1 de Panorama del Nuevo Testamento. Hoy vamos el módulo 1 a tocar lo que es la historia del Nuevo Testamento. Vamos a ver el trasfondo en este módulo del Nuevo Testamento. Vamos a ver que el Nuevo Testamento fue escrito durante un periodo de 50 años aproximadamente, del 45 al 95 después de Cristo, que en realidad este fue un periodo muy breve en comparación a lo que fue el Antiguo Testamento, descrito desde el 1400 al 400 a.C. aproximadamente. Y para entender el Nuevo Testamento, este panorama, para entender lo que se escribió, cómo se escribió, es muy importante entender el trasfondo que prepara al estudiante para tener un buen dominio del Nuevo Testamento. Y la primera consideración es el Antiguo Testamento. Es importante conocer el Antiguo Testamento, conocer el trasfondo que hay allí. Obviamente en la próxima materia vamos también a estar viendo lo que es el Antiguo Testamento, pero es importante considerarlo, ya que el Nuevo interpreta al Antiguo. ¿Ya? Las profecías mesiánicas tocando a Cristo se cumplieron en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos entrega mucha información, la sombra de lo que era también en el Nuevo Testamento. Nos habla de, por ejemplo, el árbol de la vida. El árbol después lo vemos en Apocalipsis, vemos a Adán, después vemos al postre Adán, que es Cristo, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener esta consideración del Antiguo Testamento. Y la segunda es el periodo intertestamentario, que es el periodo entre los dos testamentos, también denominado el tiempo de silencio, o de los 400 años de silencio, que transcurrió entre el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el nacimiento de Cristo, aproximadamente unos 400 años. ¿Por qué se le llama periodo de silencio? En realidad se le llama periodo de silencio porque no hubo una escritura, no se levantó la voz de Dios, aunque escuche bien, Dios seguía trabajando. Dios seguía trabajando, pero no hubo ni un escrito que salió allí, no hubo ni una palabra, así dice el Señor, sino que no hubo eso, pero Dios seguía trabajando, como lo vamos a ir viendo en este módulo, en la materia que tiene usted allí en su estudio. Entonces tenemos que las raíces del Nuevo Testamento en el Antiguo, vamos a ver, es necesario tener estas raíces, porque sin el Antiguo no habría Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se oculta en el Antiguo y el Antiguo se revela, se muestra en el Nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que las promesas y las profecías incondicionales del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. De hecho, solamente Jesucristo cumplió más de 300 profecías. Los 4 evangelios, por ejemplo, demuestran claramente que las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo se cumplieron en Cristo, sobre la venida del Mesías se cumplieron en Jesucristo. La muerte de Jesús, por ejemplo, se describió proféticamente en Isaías 53 y Salmo 22, y ahí se cumplió en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sería muy difícil de comprenderlo en algunos pasajes sin el conocimiento del Antiguo, sería muy difícil. En el Nuevo Testamento menciona continuamente a personas, lugares, instituciones, ceremonias, creencias, etcétera, que sería un misterio sin el conocimiento del Antiguo Testamento. De hecho, Cristo mismo muchas veces endosó al Antiguo Testamento, como cuando decía, por ejemplo, como dijo el profeta Daniel, estaba también endosando el Antiguo Testamento. Vamos a pasar, ya usted tiene la materia, y vamos a ver rápidamente, a modo de introducción, lo que es el periodo intertestamentario. Vamos a ver que Dios preparó el camino para la venida de su Hijo mediante el idioma griego, que es muy importante, el idioma griego. Cuando Alejandro Magno conquistó el mundo alrededor del mar Mediterráneo, el Oriente Próximo, el año 334 al 323 a.C., en el sentido de la cultura, al igual que el militar, un aspecto muy importante de la cultura griega era el idioma griego, ya que después de Alejandro, el idioma griego gradualmente llegó a ser el lenguaje usado por todas partes. Entonces era importante, si usted se fija, cómo Dios preparó de antemano todo esto, porque no hay nada que se mueva si no es su voluntad. Al parecer el mundo va en caos, al parecer el mundo va de mal en peor, pero Dios tiene el control. En Apocalipsis Dios ve el triunfo. Acá Dios también preparó de una manera milagrosa que el idioma griego llegara a ser el lenguaje de todas partes. Recordemos que la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, en griego.
Y la primera traducción también de la versión de los 70 del Antiguo Testamento, llamada también la Septuaginta, fue una traducción del Antiguo Testamento también por el idioma griego. Entonces, ojo, es muy importante para la expansión de la palabra de Dios. También Dios preparó el camino a la venida de su Hijo mediante el poder político romano. Al parecer, Roma, nosotros vemos que fue muy cruel, fue muy rudo. También se habla, como lo vamos a ver más adelante en otros cursos de escatología, la Roma también que aparece allí en el Antiguo Testamento como sinónimo de crudeza. Pero sin embargo, también Dios preparó antemano. Dios sabía que tenía que morir en la cruz. Por eso siempre me llama la atención cuando Cristo podía dormir en la barca y los discípulos se asustaban, decían, no es que morimos. Él tenía esa confianza y sabía que tenía que morir en la cruz. Y el Imperio Romano trajo una cantidad de elementos positivos también, dentro de todo lo malo, que hicieron que la extensión del Evangelio fuera una realidad. ¿Por qué? Primero, los romanos construyeron carreteras excelentes realizadas por todo el imperio. Entonces los predicadores del Evangelio, como Pablo por ejemplo, aprovecharon estas carreteras permitiéndoles trasladarse con rapidez y facilidad hasta sus destinos. Importante, ¿sí? Otra cosa, nunca hubo mejores y mayores circunstancias favorables para la predicación del Evangelio. El hecho de que Roma tuviera sus ejércitos estacionados por todo el imperio para asegurar la ley y el orden por el que eran famosos fue una ventaja añadida al crecimiento del cristianismo. Claro, porque ya no estaban las barreras como tenemos hoy de repente de pasar a un país a otro, o si queremos entrar a Estados Unidos necesitamos visa o otras cosas. Ahí, como el Imperio Romano tenía libre acceso, era muy vasto para poder llegar y predicar el cristianismo. Entonces es una ventaja también. También Dios preparó el camino a la venida de su Hijo mediante la religión hebrea. Durante el periodo intertestamentario, el judaísmo llegó a desarrollarse en un sistema altamente legalista. El legalismo continuaba en los tiempos del Nuevo Testamento con gran vigor. El legalismo es el intento del ser humano por acercarse a Dios a sí mismo aceptable ante un Dios sobre la base de su autoesfuerzo. Es el legalismo, ¿no es cierto? Que hoy en día también podemos ver que las corrientes muy legalistas, que tienes que ponerte una forma, que tienes que vestirte una forma, el legalismo que no tienes que dejar en el púlpito solo, que tienes que usar corbata, que las mujeres se vistan de una forma. Eso es legalismo, hermanos. ¿Ya? Eso ocurre también. Pero acá también había este legalismo en este tiempo, pero quiero que me entiendan a lo que quiero llegar. Entonces, se ilustran los evangelios con los diversos encuentros que Jesús tuvo con los escribas fariseos. Por ejemplo, ahí pueden ver la cita de Mateo 15, 1 al 20, también de estos legalistas. Bueno, el legalismo era el más tremendo obstáculo para superar el judaísmo. Sin embargo, ¿con qué cosas positivas contribuyó la religión hebrea? La respuesta es sencilla, hermanos. La religión hebrea se centraba alrededor de la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad monoteísta, es decir, de un Dios y la ley de Moisés. Donde quiera que fuesen, los judíos llevaron consigo estas dos verdades fundamentales. Entonces, Pablo aprovechó esta situación ideal cuando iba a sus viajes misioneros. ¿Cómo? Siempre iba primero a los judíos. ¿Te fijas? Iba a los judíos y representaba la palabra del Señor. A las sinagogas, usando lo que conocían de la verdad como trampolín para predicar el evangelio. Usaba lo que ya estaba con, obviamente, era aquí lo sobrenatural de Dios, el conocimiento que había sido preparado Pablo anteriormente cuando se convirtió. Ahí realmente hubo un cambio, ahí entendió realmente la escritura, pero el judaísmo, esto es lo que permitió la religión hebrea que pudiera entrar él, ¿no es cierto?, a predicar la palabra de Dios. Pablo también, bueno, vemos que el ser romano también, como él decía, también le abrió muchas puertas. Hay mucho ahí, usted puede profundizar en la materia referente a lo que estamos viendo del periodo intertestamentario. Bien, entrando en materia, tenemos en la historia los 4 evangelios. Primero que tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también llamado evangelios sinópticos, aunque Juan se toma aparte, pero ofrecen 4 perspectivas históricas distintas de la vida del Señor Jesucristo. La palabra castellana evangelio es una transliteración de la palabra griega evangelion, que significa buena noticia o buena nueva.
El Evangelio no es simplemente una buena noticia, sino una buena noticia de salvación para la humanidad. Eso es importante, hermanos. Dios vino a salvarnos. Dios vino a salvar a la humanidad de la muerte eterna. Lo demás ya sale, ¿no es cierto?, de todo, porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ya nos dio vida nueva, somos hijos de Él, pero muchos están buscando bajar la mirada de las cosas espirituales a las cosas terrenales, hablando cosas que no son conformes a la piedad, como decía Pablo a Timoteo. La piedad es las cosas que nos apegan a Dios, y cuando empezamos a mirar, por ejemplo, la prosperidad terrenal, nos damos cuenta de que estamos bajando la mirada a las cosas terrenales, hermanos, y esto pasará. De hecho, la Biblia dice que lo que no se ve es más certero, más seguro, más eterno que lo que se ve. Bueno, la buena noticia abarca la venida también, el ministerio terrenal y la vida perfecta, el sufrimiento y la muerte de la cruz, y a causa de los pecados del mundo, la resurrección corporal entre los muertos y la ascensión al cielo con la promesa de volver de Jesucristo. De ahí entonces que el tema se llame la buena noticia, el Evangelio, al libro del Nuevo Testamento que trae la vida y enseñanza de Jesucristo. Entonces, eso lo dio cuenta prácticamente estos libros de historia. Los escritores de los 4 evangelios se escribieron por inspiración del Espíritu Santo para que pudiéramos tener una relación precisa, llena de significado y acreditado de la venida de Cristo. Al igual que cualquier predicador responsable contemporáneo diseñaría un sermón para suplir las necesidades de la congregación, los escritores de los 4 evangelios escribieron sus narraciones de la vida de Cristo teniendo en cuenta la disposición y las necesidades de aquellos a quienes escribieron. Y esto es importante, porque aquí es donde viene muchas veces el tema, o llamemos la ocasión de por qué se escribió el libro. Recordemos que estos evangelios hablaron de los mismos eventos, pero vistos también de diferentes perspectivas, como lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pero, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no 1? ¿O por qué quedarse solo con 4? ¿Por qué no 5, incluso más? El hecho de que el Espíritu Santo nos diera 4 evangelios puede ser explicado por la intención del mismo de alcanzar a 4 grupos representativos de personas que encontrarían su reproducción en cualquier época. Cuando abordemos cada uno, vamos a darnos cuenta del estilo literario de su autor, a quién fue dirigido, y nos damos cuenta aquí en resumen que Mateo escribió a los judíos presentando a Jesús como rey prometido, el Mesías. Marcos escribió a los romanos y describió a Jesús como el siervo del Señor. Lucas escribió a Teófilo, es decir, para los griegos, los gentiles, retratando a Jesús como el hombre perfecto, y Juan escribió para el mundo con su descripción de Jesús como Dios. Cuando entremos nos vamos a dar cuenta en el estilo, nos vamos a dar cuenta en la forma, nos vamos a dar cuenta por qué escribió cada uno de esa manera, que es muy importante. Si tienen alguna pregunta también pueden hacerla en los foros referente a algunos de los temas tratados acá. En la época actual existen aquellos para quienes el Evangelio según Marcos tendría un interés especial y serían influenciados por el primer lugar. Otros, en cambio, hallarán que el Evangelio según Juan es muy atrayente para ellos y serán impresionados por él en primer lugar, etc. Ahora, los 4 evangelios pueden dividirse en 2 categorías. La primera categoría incluye Mateo, Marcos, Lucas, y estos 3 son llamados también por los eruditos los sinópticos. ¿Qué significa esto? Sinópticos significa una misma visión. En otras palabras, estos evangelios tienen un planteamiento similar en su presentación de la vida de Jesús. El evangelio de Juan, la otra categoría, es muy distinto de los 3 primeros porque más del 90% de su contenido no se encuentra en los otros 3, por eso siempre se toma como evangelio de Juan aparte a los sinópticos. Entonces cada uno de estos es complementario, hay visiones de uno que está observando por un prisma distinto, el otro por otro prisma distinto, y se complementan los 3, ¿ya? Como un todo, como un solo libro, los evangelios. Pero vamos a seguir avanzando. También dentro de los libros históricos
tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, o también como llamamos por algunos Hechos del Espíritu Santo, que les gusta más, otro de Juan y Pablo y Juan, y Pedro. Es el último de los 5 libros históricos del Nuevo Testamento, y aquí continúa la historia donde los evangelios la dejaron. Jesús, ¿no es cierto?, se va al cielo, pero su obra de alcanzar al mundo continuó por medio de la predicación de los apóstoles y otros. Entonces el libro de los Hechos revela un nuevo cuerpo, que es la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué la iglesia nace aquí? Algunos dicen que nació antes. No, porque la iglesia necesitaba del Espíritu Santo para hacer la iglesia. ¿Ah? Necesitamos ese poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, y recibiréis poder, o sea, dunamis, dinamita, ¿ya? Cuando es vosotros el Espíritu Santo. Cuando venga el otro Consolador, otro también de la misma esencia, al mismo nivel. Esa palabra otro es muy importante, no es ni menos ni más, sino que hay dispensaciones distintas, y es lo que estamos viendo hoy día, la dispensación de la iglesia. De que Jesús había predicho también de que el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Bueno, ahí en Hechos muestra también la historia del crecimiento y desarrollo de la iglesia desde Jerusalén en adelante. Romano es un libro emocionante que registra el triunfo del Evangelio por todo el mundo mediterráneo. Durante la historia del periodo de los Hechos se escribieron 10 de las cartas o epístolas de Pablo. Santiago también escribió una carta durante ese periodo. Bien, vamos a ir ahondando más en este tema. Lo que vamos a ver en este primer módulo entonces está lo que es el periodo intertestamentario, que vamos a ver brevemente, y vamos a entrar a fondo en todo lo que son los libros de manera panorámica. Vuelvo a reiterar panorámica porque hay mucha teología allí, estaríamos todo el año hablando de estos libros, pero de manera panorámica vamos a sacar los evangelios y el libro de Hechos, que corresponden al libro de al capítulo 1, al módulo 1 del curso de panoramas del Nuevo Testamento, como los libros históricos del Nuevo Testamento. Bien, cualquier duda, consulta, escríbanos ahí en el campus, algún foro, y nos vemos en el campus virtual para seguir estudiando.